Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios te ama. Ama a toda su creación, pero le tiene un amor especial a su familia, a sus hijos, aquellos que hemos dado el paso de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Al aceptarlo recibimos la paternidad de Dios. Bueno, no me voy a hacerlo muy largo porque me han dicho que traiga un mensaje corto. Y los mensajes cortos míos es la introducción solo, porque yo no sé predicar corto. Pero bueno, lo intentaré. El tema que he escogido para hoy, de alguna manera lo he titulado Aún te falta algo. Hay un llamado que Dios nos hace y nosotros le respondemos de una manera total o parcial, o le respondemos, digamos, a nuestra manera de ver las cosas, pero no como Dios quiere que respondamos. Él primeramente nos hace un llamado a la salvación. Él quiere que todos seamos salvos, que aceptemos a Jesucristo como Señor y Salvador personal, porque Él no quiere que nadie se condene. Él no condena a nadie. Hay un concepto religioso equivocado que se cree que Dios condena a la gente. La gente se condena sola por no escuchar la voz de Dios, por no escuchar el llamado que Dios nos hace a toda su creación. Él ama, como he dicho, a toda su creación. Por eso hay muchos que se conforman simplemente con ser religiosos, con apuntarse a una religión, a ir de vez en cuando a la iglesia. Pero eso no es responder al llamado de Dios. Y yo te haría la siguiente pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez si has sentido el llamado de Dios? ¿Has respondido a ese llamado? Aunque seas creyente, ¿sientes a la vez una inquietud y un vacío en tu interior? Son preguntas que tenemos que hacernos. Siendo creyentes, muchos sienten vacío interior porque aún creyendo se limitan a ser religiosos. Pero Dios está en contra de toda religión. Las religiones no salvan a nadie. Son el pretexto. Son, digamos, el plan del ser humano, del hombre, para la salvación. Pero el plan es de Dios, no es nuestro. Y el plan de Dios se llama Jesucristo. Y Jesucristo está ahí con los brazos abiertos. La cruz simboliza vertical y horizontal. Vertical es que la salvación viene del cielo. Y horizontal es que es para toda la humanidad. Para todos aquellos que quieran pagar el precio de entregar su vida a Cristo. Pero no para que Cristo te controle o te fiscalice, sino para que te regale la salvación. Que la salvación es un regalo. La salvación no se consigue haciendo obras. Las obras son consecuencia de la salvación. Pero la salvación solamente se consigue a través de Cristo y lo que Él hizo en una cruz. ¿Has pensado alguna vez qué estoy haciendo con mi vida? La vida relativamente es muy corta, es una leve tribulación pasajera. Vamos de problema en problema aquí en esta vida física y dura muy poco. Y muchos se preocupan de la vida en esta tierra, que como digo es muy efímera, y se despreocupan de la eternidad, que es lo más importante. Porque el ser humano es un ser trino, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, el polvo al polvo, muere. Pero el espíritu no muere. El espíritu viene de Dios y lo que viene de Dios es eterno. Así que tu espíritu no muere. Muchos piensan que con la muerte se termina todo, con la muerte física. Con la muerte física lo que se termina es tu carne, la envoltura de lo que realmente eres, que eres espíritu. Y ese espíritu tú decides aquí en esta tierra dónde debe pasar la eternidad. Por eso tienes que responder al llamado de Dios, que es un llamado a la salvación.
En Lucas hay un pasaje del joven rico que se acercó al Señor. Esto está a partir del versículo 18. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro, bueno, estaba dándole coba, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sabía que le faltaba algo. Por eso le pregunta al Maestro, haciéndose, digamos, el bueno, llamándole bueno a Dios, porque Jesucristo es Dios. Por eso Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? O sea, ¿entiendes que yo soy Dios porque solamente hay uno bueno, que es Dios? ¿Estáis comprendiendo? Entonces Jesús, en su sabiduría, lo trae a su terreno. Jesús es muy sabio, la palabra de Dios es muy sabia. Dice el verso 20, los mandamientos, le respondió Jesús, sabes, y precisamente le habla de los mandamientos en relación con nuestro prójimo. Hay más mandamientos, pero le nombra los mandamientos de las relaciones interpersonales. Dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás. Hurtar es menos que robar. A veces pensamos que robar es malo y que hurtar es permitido. Pero dice, no hurtarás. No dirás falso testimonio, no calumniarás. Honra, respeta a tu padre y a tu madre. Y él, haciéndose el valiente, le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, lo miró con amor, dice la Biblia, y le dijo, aún te falta una cosa. Él era religioso, pero él sabía que le faltaba algo y Jesús se lo confirma. Dice, aún te falta algo. Vende todo lo que tienes, o sea, quita el problema que tienes. No está diciéndole, o no nos está diciendo a nosotros que vendamos todo lo que tengamos y nos vayamos a la India a predicar el Evangelio. No está diciendo eso. Está diciendo que tu prioridad tiene que ser Dios. Porque Dios, cuando nosotros lo ponemos a Él en primer lugar, Dios nos provee. Dios nos cubre la necesidad. Por eso le dice, vende todo lo que tienes. La cantidad de problemas que tenía por tener tanto dinero. O sea, no es que tuviera dinero. El dinero lo tenía él. Estaba atado a sus posesiones. Y Jesús, en su sabiduría, le da en el punto clave. Y le dijo, aún te falta algo. Por eso le dice, vende lo que tienes. Dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y después ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. Porque era muy rico. ¿Muy rico en qué? En posesiones, en bienes materiales que se van a quedar aquí. Lo importante es hacer tesoros en el cielo. Mandar tesoros al cielo para que cuando vayamos allí Dios nos tenga preparada una lujosa mansión con esos tesoros, con esos, digamos, materiales que nosotros hemos enviado para que Dios nos haga esa gran mansión que Él tiene preparada para todo aquel que la merece. Como el joven rico, aunque hayas hecho todo lo posiblemente que tengas que hacer en la iglesia, o todo lo que la iglesia espera que hagas de ti, ¿aún sientes que te falta algo? Pregúntatelo. Pregúntate si sientes que aún te falta algo, aunque estés en la iglesia, aunque estés colaborando, aunque siempre falta algo. Por eso es el título del tema de hoy. Aún te falta algo, le dijo Jesús a este joven rico y nos dice hoy a nosotros, quizá te sientas atado, digamos, a lo natural y deseas ser libre y volar en las alturas de la libertad del Espíritu Santo, pero te sientes atado a lo de este mundo, a lo que el mundo que nos rodea, que vive de espaldas a Dios, nos ofrece y despreciamos lo que Dios nos ofrece.
que es la vida eterna. La vida plena y abundante que Jesús nos promete y que quiere que vivamos aquí. No una vida mediocre, lo digo muchas veces porque Cristo quiere que vivamos una buena vida. Y una buena vida no es tener millones en el banco, es tener la paz de Dios en tu corazón, aún en medio de los problemas. Esa paz no desaparece con los problemas. Esa paz la tenemos todos aquellos que creemos de verdad en Jesucristo y en su obra. ¿Tendremos problemas? Claro que tenemos problemas. Si vivimos en un mundo lleno de problemas, ¿cómo no vamos a tener problemas? Lo mismo que tiene cualquier. Pero nuestra reacción a los problemas es completamente diferente a la reacción de las personas que no creen. Por eso tenemos que hacer algunas consideraciones. Tenemos que desear oír con claridad la voz de Dios para que nos indique cuál es su voluntad para nuestra vida. Muchos no quieren acercarse al Señor, a Dios, porque no quieren que Dios les muestre lo que quieren que hagan, con el fin de no hacerlo. Se apuntan, digamos, a una religión, se hacen religiosos, pero no se comprometen con el Señor. Y el Señor nos exige un compromiso, porque se pagó un alto precio por nuestra salvación, que fue la sangre de Cristo. Él murió en nuestro lugar. Donde tú y yo teníamos que estar crucificados, murió Cristo, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente, estábamos condenados, y un muerto no puede hacer nada para salvarse. La solución vino del cielo, y la solución, la salvación, se llama Jesucristo, porque Él pagó el precio. Él se hizo hombre, sufrió como un hombre cuando le clavaban los clavos en la cruz, o le daban de latigazos, o le pusieron la corona de espinas. Él sufrió, igual que hubieras sufrido tú, como un ser humano, porque Él era 100% hijo de hombre, o sea, un ser humano y 100% hijo de Dios. 100% Dios. Por eso muchos han estado, digamos, en esta encrucijada, en este cruce de caminos, donde no saben si seguir adelante, pero tampoco quieren volverse atrás por miedo a la condenación. Pero tenemos que hacer un alto en el camino y decir, ¿sigo adelante o sigo mis criterios y mi forma de vivir? ¿Me rindo a los pies de Cristo o me rindo al mundo que nos rodea, que nos ofrece cositas, pero son luces de colores? Y las luces de colores, detrás, todos sabemos lo que hay, ¿verdad? Pecado y corrupción. Por eso debemos rendirnos sin condiciones al Señor o seguir nuestro propio camino. Hay que decir que conocer la voluntad de Dios, debemos decidir de conocer la voluntad de Dios o conocer y vivir en nuestro yo. Hay personas que el yo lo llevan siempre por delante y eso es señal de egoísmo, egocentrismo, idolatrismo, egolatría. Por eso el Señor dice que cada uno debe coger su cruz. Que la cruz, como las religiones enseñan, no es una enfermedad que Dios te manda. Dios no manda enfermedades. Dios envió a Jesucristo a sanar a los enfermos. Dios no manda enfermedades. Lo que significa cuando Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo debe coger su cruz cada día, todos los días. La cruz significa muerte. Debemos morir a nuestro yo y vivir para Cristo. Y entonces la bendición de Dios, la paternidad de Dios. Dios es un Dios amoroso, es un Padre. Estamos estudiando precisamente en la escuela bíblica la paternidad de Dios, lo que significa la paternidad de Dios. Y a mí me gustaría que toda la iglesia estuviera involucrada en aprender, en ser discipulada, para que Dios te pueda usar. Si no eres discipulado, no vas a avanzar en tu ministerio. Si no recibes la administración de la palabra de Dios, la enseñanza que hay en la palabra de Dios, por mucho ministerio que tengas,
no vas a avanzar. Por eso yo reclamo a los líderes, a los supuestos líderes de esta iglesia, a los que están creciendo en esta iglesia para ser líderes, que acudan a la escuela bíblica, que es una pena no ver a ninguno en la escuela bíblica. Y la escuela bíblica es discipulado. Jesús dijo, id y hacer creyentes, discípulos. Discípulo es aquel que está dispuesto a aprender con el fin y el propósito que Dios te use, que lleves el evangelio a las personas que aún no lo conocen, que lleves la salvación, que es Cristo, a aquellas personas que todavía no creen en Él. Llegados a este punto debemos hacer un alto, hermanos, en el camino, cuando estamos en esa indecisión, que no queremos comprometernos más, pero tampoco queremos echarnos atrás. Estamos, digamos, ahí entre dos aguas, y tenemos que cambiar de nivel, subir de nivel. Hay unos juegos por ahí en las computadoras y en los que van pasando de nivel, ¿no? Y a veces se pasan algunos todo el día jugando eso, porque quieren subir de nivel. Pues en la iglesia, en el cristianismo también hay que subir de nivel. No podemos estancarnos ahí en una monotonía que ni hacemos, ni Dios quiere que hagamos, porque no hacemos lo que Él quiere que hagamos. Valga, digamos, el juego de palabras. Por eso, llegados a este punto, debemos pararnos y ver qué preguntas surgen de nuestro ser interior, no de nuestra carne o de nuestra mente, nuestra alma, sino de nuestro ser interior. ¿Qué necesidades tiene nuestro ser interior? Te puedes preguntar, ¿he sido llamado o no? La Biblia dice que todos son llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque pocos son los que responden al llamado. Dios llama a toda la humanidad, pero salva o se salvan todos aquellos que responden a ese llamado. Y es un llamado santo, es un llamado a la santidad. Otra pregunta, ¿cuál es el camino que debo tomar en este punto de mi vida? ¿Voy a servir a Dios y ganar almas para Cristo y para la eternidad? ¿O voy a centrarme en ganar dinero y prepararme para esta corta vida y despreciar la eternidad? ¿Cuál va a ser mi meta en esta vida a partir de ahora? Si logro entender el mensaje de esta mañana, ¿hacia dónde voy a apuntar? ¿Cuáles son las cosas que realmente vale la pena que procuremos hacer? Si eres cristiano y eres seguidor de Cristo, estás llamado a seguirle, a imitarlo, a obedecerle. Jesús le dijo a Pedro y nos dice hoy a nosotros, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Qué quiere decir pescador de hombres? Alcanzar a los perdidos para la salvación. Y Él te llama a ti hoy a eso. Sígueme y te enseñaré cómo ganar almas para mí. Esas son palabras de Jesús. Seguirle significa poner mis pies sobre sus pisadas y andar en obediencia. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 4 al 6, el apóstol dice lo siguiente: el que dice yo le conozco, que yo tengo relación de intimidad con él, y no guarda, no obedece sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Así lo dice el apóstol. Y la verdad no está en él. Cristo, que es la verdad, no está con él, porque es un mentiroso. Y la mentira sabéis todos de dónde viene, ¿verdad? El padre de la mentira, el mismo diablo. Verso 5, pero el que guarda, escuchar bien, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él, por el amor, el vínculo perfecto, la relación perfecta que debe haber entre todos los miembros de la familia de Dios.
Verso 6, el que dice que permanece en él, el que dice que le sigue, debe andar como él anduvo. O sea, debe vivir de la misma manera que Cristo vivió, que no se halló jamás mentira en su boca y jamás hizo daño a nadie. La Biblia dice que tenemos que seguirle. Jesús nos dice también en el capítulo 10 de Juan, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, yo tengo relación con ellas y me siguen, me obedecen, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y Jesús también en el capítulo 8 de Juan, verso 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que me imita, el que me obedece, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si seguimos a Jesús, que representa la luz, la claridad y la verdad, no andaremos jamás en oscuridad. La oscuridad es simbología de la ignorancia que hay de Dios hoy en día, de la ignorancia generalizada acerca de Dios y de sus promesas y de lo que Jesús hizo en la cruz. El mundo lo tiene como algo histórico, pero a Cristo no hay que conocerlo de una manera histórica. A Cristo hay que conocerlo de verdad, de una manera íntima y personal, a través de un encuentro personal con Él. Pablo era una persona fiel a sus principios. Él trabajaba, perseguía a los cristianos porque pensaba y creía que eran un problema para Roma. Y perseguía a los cristianos pensando que eran una secta, que era algo malo. Pero tuvo un encuentro personal con Cristo. Cayó de su montura, no sabemos si era un camello o una burra, porque la Biblia no habla, supongo que sería un caballo. Cayó de su montura, que quiere decir, cayó de su manera de creer y de pensar que hacía. Y Dios lo eligió por su fidelidad. Tuvo ese encuentro personal con Cristo y su vida cambió. De ser el perseguidor número 1 de los cristianos, de la Iglesia, se convirtió en el escritor de media Biblia. ¿Por qué? Porque es necesario tener un encuentro personal con Cristo. Es necesario, es una necesidad que el ser humano tiene y debe decidir tener ese encuentro personal con Cristo. Pablo enseguida que le preguntó, porque se oyó una voz, cuando cayó del caballo perdió la visión. Y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, ¿quién eres? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El que persigue a la iglesia de Jesucristo, persigue a Jesús. Y entonces él no andó en discusión con el Señor ni nada de eso. Llegó a tener ese encuentro, lo reconoció, lo entendió y se puso a su disposición. Y le dijo, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dio instrucciones. Ve a Damasco y allí habrá una persona que hará que recobre la vista. Esto es simbología de la vista espiritual, que mucha gente pierde la visión espiritual por culpa de sus ideas, que creen que son correctas, y hasta que no tienen ese encuentro personal con Cristo, no se dan cuenta de la realidad. Amén. Por tanto, y termino, si seguimos a Jesús, que representa la luz, la claridad, la verdad, la transparencia, no andaremos en pecado y conoceremos cada vez más al único Dios verdadero, a Jesucristo. Eso es tener vida eterna. Jesús definió la vida eterna así. La vida eterna significa conocer cada vez más al único Dios verdadero y a Jesucristo, al que Él envió a la tierra para la salvación del ser humano. Bien, pues lo dejamos aquí. Damos paso a los jóvenes que sigan con su agenda de hoy.